Muy buenas tardes, Mariana, y gracias por estar el día de hoy aquí. Hola Fiorella, hola a todos y todas, gracias por la invitación y muy contenta de estar acá, especialmente en este día. Perfecto. Mariana, un nuevo 8 de marzo alcanza al Perú con cifras desalentadoras en realidad y una brecha de género que alberga más factores que la hacen crecer. ¿Qué retos, o mejor dicho, primero pongámonos en contexto, qué sensación te trae este 8 de marzo a ti como especialista? Bueno, este 8 de marzo siempre es un momento para hacer un alto y ver cómo estamos en el trabajo que se ha llevado a cabo a nivel global y nacional, porque recordemos que ese es un tema que afecta no solamente a las peruanas y peruanos, es un tema global, ¿no? Es un tema que trasciende a nivel, en todos los países, no importa el nivel de desarrollo, el sector, la industria, es un tema que aqueja a todas las personas y por eso es un momento en el cual vemos cómo, si bien habían habido avances hasta el 2019 en favor de la igualdad de oportunidades en favor de la mujer, vemos cómo hoy en día, 2 años después de la pandemia, los avances que se habían logrado hemos retrocedido incluso en situaciones o cifras diferentes o menores a las que estábamos antes, ¿no? Entonces, como mujer, como ciudadana, como madre, esposa, hija, madre de una niña y un niño, siento una enorme responsabilidad respecto de las acciones y el compromiso que como personas, como agentes de cambio, debemos de tomar en este tema, ¿no? Recordemos que el tema de la desigualdad y el tema de la igualdad de la mujer no es un tema de mujeres, es un tema que refiere o engloba al 50% de la población mundial. Es un tema social que debe ser atajado y trabajado en conjunto por hombres y mujeres. Claro, claro. Pero también me gustaría que nos indiques qué es equidad de género y por qué es importante. Hablamos mucho de este término, pero quizás no todos conocen lo que significa, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta porque realmente podemos hablar a veces se confunde igualdad de equidad, ¿no? Igualdad es darle lo mismo a todos, ¿no? Dar las mismas oportunidades. En cuanto a equidad se refiere a dar lo que cada quien requiere para estar en la misma posición ante alguna oportunidad, en cuanto a no tener desventajas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente puede haber igualdad de oportunidades, pero en un contexto donde tenemos un mercado laboral o una realidad nacional muy machista, la igualdad no es suficiente. Se requiere equiparar o darle, digamos, algunas herramientas que den probablemente una ventaja especial o única o específica a las mujeres, en este caso pues estamos hablando de equidad de género, para lograr una igualdad futura, ¿no? La idea es que esta equidad nos lleve a una igualdad de oportunidades luego. Si estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de que es mejor ser mujer o que es más beneficioso ser mujer, sino más bien de buscar los derechos, la igualdad de oportunidades ante derechos fundamentales, ¿no? Y un tema que es muy importante es que incluso cuando ya vamos hablando más de temas más especializados, y ahora mismo se ha hablado mucho el día de hoy de interseccionalidad, ¿no? Porque igual no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades dentro del espectro de las mujeres. Entonces tenemos que ir entendiendo un poco la problemática, dónde hay una oportunidad, dónde hay el trabajo que desarrollar y sobre eso conocer y empezar a trabajar para realmente lograr un cambio. Entonces, ya con lo que me comentan, no es que haya mejorado la situación como algunos informes señalan, ¿no? Porque hay algunos informes que se han hecho el día, bueno, que han sido revelados el día de hoy, que mencionan que no estamos tan mal. ¿Cuál es su apreciación sobre ello? Sí, a ver, la brecha de género se ha incrementado, la brecha de género en cuanto a la diferencia ante igualdad, condiciones de trabajo, un hombre o mujer, el hombre va a tender, no es en todos los casos exactamente lo mismo, pero si hablamos en temas generales, en marcos generales, el hombre va a tender a tener una mayor remuneración por un trabajo similar o igual al de una mujer, casi un 29%. Entonces, sí, ahí hablamos que ha habido un incremento en la brecha. Y otro tema que es importante es que probablemente ya estemos mejorando, pero al momento de la pandemia, durante el año 2020-2021, si vemos la tasa de pérdida de empleo, la mujer
tuvo una mayor concentración de la pérdida de empleo respecto de los hombres, ¿no? Y eso sin contar que aquellas que sí tuvieron el empleo, lo permanecieron, tuvieron una mayor carga o sobrecarga en las funciones o en las tareas del hogar, no solamente porque, digamos, ya había este tema de que estábamos dentro de nuestros hogares haciendo el trabajo remoto, sino que también se sumaron las labores de docencia porque muchos de los niños, o la totalidad de los niños, dejó de ir al colegio por casi 2 años, ¿no? Entonces, hablamos que ha habido, por esos aspectos, sí, ciertamente ha habido un retroceso, que la buena noticia, si acaso, es que se está tomando de nuevo ese tema de poniendo en la agenda, poniendo las acciones claras que se deben seguir para poder revertir y lograr que esta brecha salarial, esta brecha, este techo de cristal, también como se le conoce, pueda ser revertido probablemente en varias décadas, ¿no? Es de alguna manera desgastante para muchas mujeres. Se habla también de una fatiga emocional ante estas cifras, ante una desigualdad que se ha incrementado en tiempos de pandemia y también al ver no solamente su propia carga laboral, sino también la carga de docente y también la carga de las labores de la casa. Esto realmente, ¿qué más conlleva la fatiga emocional actualmente para las mujeres? Sí, a ver, la salud mental es un tema transversal, ¿no? Yo creo que en esos años de pandemia, sobre todo la salud mental tanto de hombres o mujeres se ha visto afectada. Pero sin duda la sobrecarga emocional en cuanto a las tareas del hogar, no solamente del hogar mismo, ¿no? Sino también como hija, el hacerte cargo de tus padres o velar, digamos, por el cuidado, las labores de cuidado y de educación de los niños ha generado una mayor afectación en las mujeres porque el trabajo no remunerado o las horas dedicadas a la casa se han incrementado notablemente, ¿no? Si uno tenía, digamos, en el espacio de trabajo momentos que de alguna manera uno podía separar la vida familiar, la vida de la casa con el trabajo y enfocarse, esta vida laboral se mezcló, ¿no? Con la vida familiar, la vida laboral, y casi que donde tomabas el desayuno con tu familia pasaba el segundo y era tu lugar de trabajo, ¿no? Y eso sumado, no estamos hablando los casos que son más críticos y más penosos, en los casos que había violencia de género, violencia familiar, en el cual la mujer también vio afectado ese tema porque estaba de manera continua con la persona que podía ejercer agresión sobre ella, ¿no? Entonces, digamos que ha habido una mayor exposición, un mayor riesgo hacia las mujeres. De hecho, si vemos cómo fue el incremento de las víctimas de violencia durante las épocas de pandemia, las primeras que fueron las más fuertes, hubo un incremento sumamente relevante para las cifras del país, ¿no? Y eso es muy lamentable porque es la realidad que vivimos, que viven las mujeres en este país en el cual 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia física o psicológica en algún momento de su vida y solamente son pocas las que logran denunciar a pesar de ser víctimas de violencia, ¿no? Hay varios factores que se van incorporando o se van mezclando en todos los temas que hablamos de igualdad de género o la equidad de género que tanto ansiamos. A nivel ya laboral, ¿qué cosas están haciendo las empresas o qué medidas pueden tomar las empresas para poder reducir esta desigualdad? La buena noticia es que hay muchas acciones y creo que cada vez son más empresas las que se suman. Trato de ser muy propositiva en estos temas porque sin duda el cambio que trabajemos hoy en día, que trabaje Fiorella, yo, Mariana Olivares o quien fuera, no va a ser para nosotras hoy día, ¿no? El cambio es para quizá a nuestras hijas o nuestras nietas, ¿no? Porque eso cambia y eso tarda en llegar, pero si vemos a un poco las guías, las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas ha identificado como el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible el tema de la igualdad de género, ¿no? Y ahí establece unas metas muy claras que creo que pueden ser muy útiles y de guía para las personas o para las empresas que quieren ser agentes de cambio y realmente buscar y luchar en pro de la equidad de la mujer. Y ahí básicamente tenemos primero el tema de la eliminación de la discriminación hacia la mujer, ¿no? Y no solamente pensamos en discriminación de derechos fundamentales, o sea,
hemos revisado nuestras políticas realmente están hechas de manera equitativa, de manera que tengamos igualdad de oportunidades. El hecho que no lo mencione ya es un tema que de repente no lo está declarando y sería importante incorporarlo, ¿no? Entonces hacer una revisión transversal de todas las políticas, no solamente la equidad salarial, sino la de teletrabajo, la de oportunidades, la de bonos, la de todas las políticas que tiene una compañía deberían ser revisadas con un enfoque de género. Luego tenemos el tema de la tolerancia cero y el compromiso para una erradicación de la violencia contra la mujer en los espacios laborales. Si bien hay una legislación, hay un comité contra el hostigamiento sexual que ya la ley lo establece y lo ampara y da un procedimiento, es ir más allá. ¿Cómo están funcionando nuestros mecanismos de denuncia? ¿Son seguros? ¿Son confidenciales? ¿Nos permiten, declaran o permiten tener esta garantía de no represalias? Porque muchas de las cosas no se denuncian por miedo a que no pase nada, la desconfianza, o miedo de que al ser un tema jerárquico, quizá la persona de menor jerarquía pierda su empleo, ¿no? Pero vemos las estadísticas cada vez más, no solamente las mujeres son víctimas de acoso sexual laboral, también son los hombres, no necesariamente es el superior jerárquico que acosa, también hay el acoso entre pares, no se da necesariamente en medios físicos, en épocas de virtualidad vemos cómo los casos de acoso han incrementado a través de redes sociales, el WhatsApp, son diferentes medios que se usan para acosar a las personas. Entonces, como un ambiente de trabajo que no es seguro, que no es fiable para las mujeres, sin duda va a llevar no solamente al ausentismo, sino también a la pérdida de interés, en la pérdida de talento, y sin duda va a generar una baja productividad que va a afectar a la empresa, sin citar o sin mencionar toda la parte que afecta a la mujer que es víctima de violencia, que es un tema, digamos, que es sumamente complejo, ¿no? Luego también tenemos los compromisos de igualdad de oportunidades en el ámbito público, privado y económico, es decir, mucho hablamos de los grandes logros, porque sí son logros hoy en día, cuando hablamos que las empresas tienen un mayor porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. De hecho, por citar Sodexo, cuando yo ingresé en el año 2000, no, yo ingresé en el 2010, en el año 2015 más o menos eran 26% de mujeres en total compañía, y hoy alcanzamos el número de 40%, ¿no? Entonces, ese es un gran logro, pero tenemos más retos, ¿no? ¿Cuál es nuestra siguiente ambición? Que el 40% de nuestras posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Entonces, estamos trabajando muchísimo, súper fuerte con nuestras mujeres potenciales, para que el talento siga generando una línea de carrera y realmente veamos esas mujeres en posiciones de liderazgo y no nos quedemos con la cifra de que solamente un mínimo de mujeres es CEO o son directores o gerentes de las empresas, ¿no? Entonces, estamos contribuyendo en esos mecanismos. Y también, sin duda, otro punto fundamental en cuanto a lo que nos indica el lado de S5 es justamente el trabajo compartido, ¿no? Mientras que tengamos este sesgo, que la mujer es la encargada de comprar las cosas para la casa, que es la encargada de criar a los niños, de educarlos, la mujer no va a poder desarrollarse plenamente, ¿no? Porque así no lo haga, el sentimiento de culpa lo tiene uno. Entonces, si se acabó la leche en la casa y dicen no hay leche en la casa, automáticamente la mujer, por algún motivo, tiene un sentimiento de culpa. No compre la leche, ¿no? Cuando es un tema compartido. Lo interesante, lo importante es cómo las empresas pueden trabajar para cultivar este enfoque de trabajo compartido, porque si bien por un lado felicitamos que tenemos un 40% de mujeres en la fuerza laboral, tenemos una gran responsabilidad por ese 60% de hombres que tenemos en la fuerza laboral, de cómo hacer que realmente se comprometan y sean esos hombres pingüinos que realmente se comprometen y son parte de la familia, ¿no? Y finalmente, otro punto que trabajamos muchísimo es la erradicación de sesgos inconscientes, de estereotipos. Ahora la campaña mundial que está Break the Bias es súper interesante porque realmente es como a nivel global las personas queremos un cambio, estamos pidiendo un cambio en el cual estos sesgos inconscientes, en el cual se confirme que la mujer es la encargada de las tareas del hogar, que el hombre es, digamos, el proveedor y un poco que todo esto esta sociedad la debemos aceptar como está y no hacer un cambio, creo que es importante para lograr un cambio futuro. Y eso las empresas tienen una gran responsabilidad.
Ok. Mariana, primero quisiera invitar a todos los que deseen enviar sus consultas para que así la especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Mariana, me hablas de mismas oportunidades laborales. Actualmente ya muchos estudios señalan que egresan de las universidades e institutos más mujeres que hombres. Sin embargo, las estadísticas contradicen ello y no se, aún hay un 40%, por ejemplo, en el caso de Sodexo, de mujeres y frente a un 60% de hombres. Se ve en el mismo gabinete, se ve en las diferentes autoridades, se ve en cargos de gerencia. Talento hay gente hay mujeres egresadas. ¿Qué cosa es lo que está faltando que no tienen las mismas oportunidades que los hombres? Sí, a ver, en el año 2018, Sodexo a nivel global hizo un estudio de balance de género, en el cual determinó, y que fue de hecho recogido por McKinsey, es súper interesante, que estableció el por qué el business case de la mujer, ¿no? Porque el hecho de tener mujeres no era solamente un compromiso moral, sino también era inclusive, te daba mayor rentabilidad, mayor retención de clientes, de trabajadores y tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, el balance de codo es 40-60. Si nos vamos, si fuéramos 70% de mujeres, tampoco sería lo óptimo porque no estaríamos de acuerdo a este balance que te indica cuáles son las cifras adecuadas. Efectivamente, de hecho, mi caso, yo fui a la universidad, probablemente éramos 50-50, incluso un poco más de mujeres cuando egresamos, y cuando vas a firmas de abogados o áreas legales, en mi caso yo soy abogada, no ves ese mismo desarrollo, y va a pasar lo mismo en ingeniería, en economía, en comunicaciones, en las áreas que uno vea, ¿no? ¿Y qué sucede? Efectivamente, ese techo de cristal le comienza a aparecer. Probablemente cuando vayamos a la base, probablemente hay igualdad en número de practicantes, hombres y mujeres, o personas analistas, coordinadores, puestos, digamos, los primeros puestos de la carrera. Pero en la medida que se asciende, ahí es que aparece el problema, que es este techo de cristal. ¿Por qué? Porque entra en juego la maternidad. Son momentos en los cuales la mujer, sin querer, tiene que decidir elegir entre una vida, dedicarse a la familia o dedicarse, digamos, al trabajo. Inclusive hay estudios que indican que, disculpen por el sonido, es parte del home office, inclusive hay estudios que indican que en los casos de hombres, cuando pasan de ser jóvenes a ser, digamos, a la edad que son padres, tienen un menor castigo o casi imperceptible el castigo, entre comillas, de la elección de la paternidad. En el caso de la mujer, el castigo es mucho más marcado, es decir, las mujeres que tienen hijos reciben tienen un techo de cristal mucho más amplio que las que no tienen hijos, pero igual en ambos casos las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, tienen este techo de cristal. Entonces, hay un tema de educación, hay un tema de formación y hay un tema de empresa, de cómo las políticas de las empresas a cierto momento impiden que la mujer siga creciendo dentro de la compañía. Entonces estaríamos hablando que ya a medida que se va ascendiendo, ya no se ven mujeres por el tema de la maternidad, que sería uno de los factores, y el tema de la decisión que tienen que tomar, ¿correcto? Correcto, justamente es una decisión, hay un sacrificio, digamos, por elegir una vida familiar ante la personal, y eso lo ves al final en los cargos de CEO, que es, digamos, que es la punta de la pirámide en el cual se va marcando más. Probablemente cuando vayamos a personas a posiciones subgerentes, jefes, inclusive haya más mujeres, pero cuando vamos a CEOs o directores veamos menos. De acuerdo, Mariana. Para ya no quitarte más tiempo, ¿qué mensaje darías de aliento, creo que de alguna manera, y para todas las empresas, para todos los líderes? Porque esta es una lucha tanto de hombres como de mujeres, de ellos cambiar su mentalidad y de nosotras de seguir creciendo, ¿no? ¿Qué mensajes darías para este 8M, para este 8 de marzo? Primero, reconocer que ha habido un avance. Yo creo que eso es importante. Creo que somos a veces somos muy críticos y no vemos el avance que se ha tenido, pero que sin duda es importante visibilizar esos momentos, recordarlos
Y tener en cuenta que el Día de la Mujer no solamente es el 8 de marzo, ¿no? Estas acciones se deben y se pueden llevar a cabo durante todo el año, ¿no? Importante que el 8 de marzo quizás se visibilicen las acciones que se han realizado, el dar cuenta, la transparencia de qué cambios han introducido, y sabiendo que también hay que reconocer que uno mismo tiene estos sesgos o estos estereotipos dentro de la compañía para poder tomar un plan de acción, un camino de trabajo. De acuerdo, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.